Buenos días, chicos de noveno grado, sección D. El día de hoy estamos en esta clase en vivo para realizar el desarrollo de unos contenidos de la unidad número 4, que prácticamente va a ser un repaso o un recorrido de los temas que ustedes han estado trabajando en el transcurso de la semana, pero que es necesario que veamos y que reconozcamos algunos elementos que son bien indispensables y bien importantes. Estos tres temas son el signo teatral, la puesta en escena y el drama. Son tres contenidos relacionados al área de dramática, que son las unidades o son los ejes de las unidades que hemos estado trabajando. Pero antes de iniciar con el desarrollo del tema, como siempre se hace, vamos a ver la reflexión del día de hoy. Esta reflexión yo la compartí en mi Twitter hace unos minutos y está relacionada con el autoconocimiento. Y la reflexión dice: mientras sepas quién eres, no tienes nada que demostrar ni fingir. Entonces necesito escuchar una opinión acerca de lo que ustedes creen o cuál es el mensaje que nos quiere transmitir esta frase. Alguien que me ayude, que active su micrófono y que tome la palabra. Veamos, alguien de los que está conectado hoy aquí puntualmente. Sí, hola, buenos días. Hola, hija, adelante, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Marjorie, adelante, te escuchamos. Dale con tu reflexión. Bueno, la leo. Sí, hija, dale, léela. Dice, mientras sepas quién eres, no tienes nada que demostrar ni fingir. Que mientras nosotros sepamos cuáles son nuestras habilidades y en lo que somos buenos, no tenemos por qué andarlo demostrando. No tengo que decirle, si alguien me reta, por ejemplo, yo sé que lo que él me está retando tal vez va. Yo Ujú, soy buena, entonces, ¿para qué me voy a desperdiciar mi tiempo, el cual es valioso, haciéndole prueba de que sí lo soy? En cambio ujú. de eso, ellos se van a terminar dando cuenta en la forma que yo lo demuestro con tanto mis éxitos o mis fracasos. Muy bien, excelente Marjorie, muchísimas gracias por la opinión. Realmente eso así es. Algunas ocasiones nosotros nos enfocamos más en querer dar a conocer a los demás lo que somos capaces de hacer o las cosas que podemos realizar, pero al final lo importante quizá en un principio es conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque creo que esa es la base para poder salir adelante, así como decía Marjorie, con nuestros éxitos y con nuestros fracasos. Veamos, ¿alguien más? Hola, Hola hija, adelante. yo pienso que cada quien, cada quien sabe cómo somos realmente y no le veo la necesidad de demostrarle a las personas lo que nosotros tenemos. Ujú. Muy bien, excelente hija. Muchas gracias por tu participación. Mientras nosotros sepamos lo que conocemos, lo que somos capaces de hacer, nuestros sentimientos, nuestra forma de ser, no es necesario andar demostrándole a los demás y tampoco fingir, porque a veces también por cuestión de aceptación social o por querer quedar bien con alguien o con algún grupo, a veces hacemos cosas que realmente no son nuestra esencia. Entonces, lo que nos quiere decir esta frase es que nosotros debemos conocernos, debemos saber quiénes somos, analizarnos nosotros mismos y procurar ser mejores para nosotros, no solamente para quedar bien con los demás. Así que les agradezco por haber dado su opinión, chicas, de la reflexión. Y vamos a comenzar ya con el desarrollo del contenido, que es lo que nos interesa. Y recuerden que la próxima semana tenemos evaluación de este tema. Entonces les agradezco por haberse conectado. Al final les va a servir. Yo sé que cuando estén en la evaluación se van a acordar de todo lo que yo voy a explicar aquí este día. Y vamos a comenzar entonces con el tema del signo teatral. Yo sé que ustedes ya leyeron la información sobre este tema, sin embargo, creo que es necesario que yo haga la retroalimentación o que yo haga el repaso acerca de los contenidos y que procure yo destacar las cosas que son de más importancia. Vaya, comenzando con el tema del signo teatral, lo primero que tenemos que recordar es que dentro del teatro tenemos dos niveles. Esos dos niveles que concebimos o que conocemos dentro del signo teatral son el nivel del texto y el nivel de la representación. En el caso del texto ya sabemos que es el guión, ¿sí? Es el guión dramático que está escrito en forma de diálogo y que presenta la acción dramática. Acá es
El documento es la inspiración que el dramaturgo tuvo y que lo escribió para que fuese representado después por un grupo de actores. Entonces, podemos mencionar o podemos decir que el nivel del texto es la base para el teatro. ¿Por qué? Porque el guión, porque el texto es el trampolín o es el primer paso que nos ayuda para poder realizar el segundo nivel. ¿Y cuál es el segundo nivel? Es la representación. Acá es ya la puesta en escena del texto, o sea, cuando los actores intervienen y se encargan de dar vida a los personajes supervisados por un director. Yo sé que esto es lo más sencillo y que lo hemos venido hablando desde el periodo número 1, cuando comenzamos a hablar de dramática. El texto es la base, es el guión dramático y la representación es cuando los actores ya se apropian de uno de los personajes o de cada uno de los personajes y al momento de la dramatización, al momento de la representación, encarnan las características, encarnan los rasgos psicológicos de cada personaje y es ahí donde se da el punto final o donde se da la trascendencia que el texto debe tener. Nosotros ya sabemos que podemos reconocer o podemos tener un acercamiento con una obra dramática, la podemos leer nada más y la podemos entender. Eso sí es correcto, pero también podemos ir a un teatro, por ejemplo, a observar la representación y sin haber leído la obra podemos saber de qué se trata. Entonces, los dos niveles del teatro son el texto y la representación. Luego seguimos avanzando con algo que se llama los signos teatrales. Respecto a los signos teatrales, es prácticamente, son todas aquellas cosas de las que el teatro hace uso o de las que el teatro se vale para poderse realizar de una manera adecuada o de una manera ideal. Hay algo que se conoce como los 13 signos del teatro. Los 13 signos del teatro son los que tenemos aquí, al lado derecho de este cuadro, que ustedes pueden ver y que ya vamos a ir viendo uno por uno. Y tienen, cada uno se divide en grupos. Entonces tenemos 5 grupos de los signos teatrales y dentro de cada grupo tenemos algunos de estos elementos. El primero es el texto pronunciado. Cuando hablamos o cuando nos referimos al texto pronunciado, prácticamente a este grupo corresponden las palabras, que es la esencia o que es la base para que se pueda constituir la representación, y también tenemos el tono de voz. El tono de voz hace referencia a la manera en cómo se dicen los textos. Por ejemplo, ustedes saben que cuando alguien representa las palabras y quiere dar a conocer que está enojado, por ejemplo, el tono de voz tiene que ser acorde al sentimiento que quiere representar. O si, por ejemplo, está triste el personaje, va a tener que hacer referencia a las palabras, ¿a qué? A lo que pues quiere representar con su sentimiento. Entonces, el tono de voz tiene que ser también acorde al sentimiento. Entonces, dentro del texto pronunciado tenemos las palabras y el tono de voz. Luego tenemos la expresión corporal. Esta parte también es bien importante dentro del teatro, porque aquí es donde se acompañan, no solamente son palabras, sino que también son movimientos. Acá tenemos la mímica del rostro, eso hace referencia prácticamente a la cara que tiene que poner el personaje al momento de decir sus palabras y al momento de utilizar el tono de voz. Entonces ahí vemos que se va complementando los signos del teatro. Luego tenemos gestos. En cuanto a los gestos, todos sabemos que en nuestro diario vivir, cuando nos comunicamos con los demás, usamos gestos, diferentes tipos de gestos. Entonces, en este caso, también se puede observar o también se tiene que utilizar gestos. Y el movimiento escénico, que hace referencia al desplazamiento del actor, o sea, el movimiento en el escenario. No se está de una manera estática dentro de un escenario y no es que no me voy a mover de ahí hasta que termine la representación, sino que es necesario también un movimiento en el escenario. Luego tenemos la apariencia externa del actor. Esto está relacionado con el maquillaje, el vestuario y el peinado. Son cosas bien sencillas, no necesitamos mayor definición, pero en este caso, dependiendo del personaje, así se va a adecuar el maquillaje, el vestuario y el peinado. Todo es acorde. Si, por ejemplo, estamos ante un personaje de clase alta,
por ejemplo, y decimos que es una mujer que tiene mucho dinero y que está ambientada en la época antigua, obviamente nos imaginamos a una mujer muy maquillada, con un vestuario, puede ser un vestido muy grande, muy elegante y un peinado bastante ostentoso. Entonces, la apariencia externa del actor se tiene que relacionar y ayuda a complementar la expresión corporal y el texto pronunciado. Luego tenemos el aspecto escénico. Esto ya está más orientado a la parte del escenario. Ahí tenemos accesorios, tenemos el decorado, que es la escenografía, y tenemos la iluminación. Esta parte ya está un poco más separada de los actores por sí mismos, pero al momento de una puesta en escena es necesario que se tomen en cuenta todas estas partes del aspecto escénico. Y el último son los aspectos sonoros. Esto tiene que ver con la música y con los sonidos. Estos sonidos, que son los efectos sonoros, pueden ser, por ejemplo, el sonido de aves o el sonido de algún animal o el sonido de un vehículo, de un tren, de un carro, de un pito, de cualquier cosa que represente o que ayude para que al momento de la puesta en escena el público se pueda relacionar, se pueda ambientar y pueda sentir que lo que está viendo es real. Entonces, estos 13 signos del teatro son muy importantes porque ayudan para que al momento de la representación dramática el público se pueda compenetrar más, pueda comprender más, se pueda interesar más y obviamente los comentarios van a ser positivos. Luego avanzamos y llegamos a la estructura del texto dramático. En cuanto a la estructura, ustedes saben que los textos dramáticos se dividen, y eso ya lo estudiamos el periodo pasado, se pueden dividir en actos, en escenas y en cuadros. Y ya sabemos que el acto es aquel que está relacionado por la subida y la bajada del telón. Los cuadros tienen que ver con el decorado y las escenas tienen que ver con los personajes. Entonces, normalmente las obras se presentan en 3 actos. Estos 3 actos coinciden con la estructura básica de la acción dramática, o sea, el planteamiento, el nudo y el desenlace. En el caso del planteamiento del problema y la presentación de los personajes es como la parte introductoria. Casi siempre eso se deja en el acto 1, en un acto nada más. Luego el nudo o el desarrollo del conflicto, que ya es la parte del clímax donde se empieza a dar lo mejor de la representación, se deja en el acto 2 y el desenlace, que es la resolución del conflicto, en el acto 3. Esta parte ya la habíamos definido nosotros en el primer periodo, entonces prácticamente es un repaso para que nos acordemos que la estructura del texto dramático se da en actos, escenas y cuadros y que cada acto corresponde a una parte de la estructura de la acción dramática. Luego, el director es una figura bastante importante dentro del teatro, porque lo que hace o lo que se encarga el director es de interpretar el texto. O sea que obviamente lo primero que tiene que hacer es leer el texto, interpretarlo, entenderlo y luego organizar y unificar los elementos que se utilizarán en la representación. ¿Y cuáles son todos estos elementos? Pues tiene que pensar en el estilo de la actuación, en los movimientos, en la escenografía, en el vestuario, en los efectos especiales, entre otros. Entonces, él, digamos que es como la parte intelectual inicial a la persona que se le ocurren cómo matizar, cómo organizar, cómo llevar a cabo lo que el texto, lo que el autor de la obra quiso transmitir a quienes lo iban a leer o a quienes lo iban a ver en la representación. ¿Y cuál es la finalidad? Comunicar el mensaje a los espectadores, quienes son el público. Entonces, aquí es bien importante el papel del director porque se encarga de ayudar a los actores para que al momento de que la representación se lleve a cabo, de verdad se transmite ese mensaje al público, porque si se sale de la esencia, si se sale del eje de la obra, entonces lo que estaría haciendo es no ayudando ni al público a comprender y al contrario, lo que estaría haciendo es perdiendo al público porque nos estaría dando una idea errónea de lo que la obra quiere representar.
Ahora vamos a ver el esquema de la comunicación que se produce en una representación teatral. Esto también ya lo vimos, es un repaso porque el periodo 1, ¿se acuerdan que estudiamos cuáles eran los elementos de la comunicación en general y luego aplicadas al teatro, que vimos emisor, receptor, mensaje, código, canal, retroalimentación, interferencia? Eso nosotros ya lo vimos. Entonces ahora solo me interesa tomar en cuenta o recordar estos que están aquí en la pantalla, en la presentación. El emisor ya sabemos que es el director teatral en un primer momento, que es el que se encarga como de la parte intelectual inicial, y luego tenemos a los actores, cuyo papel también es fundamental, porque si ellos no representaran, porque si ellos no dramatizaran, ¿cómo podríamos ver nosotros la puesta en escena? Sería imposible. El mensaje, ¿cuál es el mensaje? Es el texto teatral, o sea, el guión que los personajes van a intentar adaptar, memorizarse y representar. Y el receptor es el público. ¿Por qué? Porque obviamente es el que está encargado, o son los que están encargados de ver y de comprender la situación, de poder relacionar o de poder recordar en algún momento lo que vio. Y el código son los elementos de la representación, que ya hemos hablado, que son pues todos aquellos de los que se ha mencionado desde hace unos momentos, los 13 signos del teatro. Eso es respecto al primer tema. Voy a ponerlo, le voy a activar los micrófonos para ver si hay alguna pregunta hasta ahorita. Creo que Marjorie tiene una pregunta. Veamos. Marjorie. Sí, hola, buenos días. Hola, hija. Cuando usted planteó el emisor, planteó al director teatral y a los actores. Entonces, no sé si también se podría aplicar lo de emisor principal y Sí, emisor secundario. sí, definitivamente sí, Marjorie. En este caso mencioné solamente a ellos porque estamos hablando directamente de la representación, pero el emisor primario definitivamente es el autor, porque el director no es el que se inventa la obra, sino que es el autor en sí. Entonces sí cabe lo que tú acabas de mencionar, el emisor primario y el emisor secundario. Excelente. Gracias. Bueno, y Valeria, ¿tienes alguna pregunta hasta el momento? Yo, ¿Sí? ¿O no? ¿Vamos bien? no, muy bien. Vamos bien, va, entonces Voy no hay problema. entendiendo. Va, excelente, hija. Vamos a seguir entonces con el siguiente tema. El siguiente tema es la puesta en escena de un texto teatral. Si se fijan, todos están relacionados, ¿sí? Los temas que estamos viendo están relacionados uno con otro y están relacionados con lo que ya vimos desde el principio. Por ejemplo, ahorita el aporte que acaba de hacer Marjorie, la pregunta que hizo Marjorie está orientada porque se recuerda de lo que vimos en el primer periodo. Entonces yo espero que todos los estudiantes se acuerden de lo que hemos visto en los contenidos anteriores y lo vayamos relacionando con los temas nuevos, porque al final todo es complemento. Vaya, respecto a la puesta en escena de un texto teatral, vamos a comenzar recordando que se dan dos tipos de códigos o se dan dos tipos de información o dos tipos de situaciones que confluyen y que sirven para complementarse. Tenemos los lingüísticos y los no lingüísticos. Ya sabemos que el código lingüístico es propiamente los parlamentos, los diálogos que los personajes expresan a través de su voz y acá se acompañan con algunos elementos paralingüísticos, o sea que no son solamente palabras, entonación, pausas y silencios que agregan sentidos connotativos a las palabras. Esto es bien sencillo, ya sabemos que un guión está hecho con diálogos y que esos diálogos, o sea, los parlamentos, son representados, son memorizados y son dichos por los actores. Entonces, esas palabras representan el código lingüístico, pero también tenemos códigos no lingüísticos. ¿Y cuáles son estos? Pues los que no son palabras propiamente, sino que son elementos que ayudan para que la representación se lleve a cabo de una manera adecuada. Aquí entran los signos visuales, los auditivos, los musicales y los espaciales que complementan con los anteriores, o sea, con los lingüísticos. Acá incluye la elección del vestuario adecuado, los movimientos en la escena, los gestos y los sonidos que acompañan a la representación. Con esto es importante que nos quede bien claro y que ya todos lo sabemos porque es casi que obvio que cuando nosotros vamos al teatro o hemos visto una representación teatral,
No solamente está el personaje ahí enfrente hablando y hablando y hablando y hablando. Eso se tiene que complementar con muchos elementos. La escenografía, la utilería, el maquillaje, todo lo que hemos mencionado en los 13 signos del teatro. Entonces, es obvio que dentro del hecho teatral tenemos códigos lingüísticos y códigos no lingüísticos. Esto es importante que usted lo maneje bien porque son palabras que a veces nos pueden generar alguna confusión. Y acuérdense de una vez, vayámonos fijando en la parte ortográfica, ¿sí? Fíjense que la palabra lingüístico lleva diéresis y lleva tilde, porque el problema es que a veces nos equivocamos en cosas que las estamos viendo, pero que a veces no nos fijamos en esos pequeños detalles. Y el lenguaje en la representación teatral, si acabamos de decir que se dan parlamentos, estos parlamentos son las diferentes intervenciones, que pueden ser en verso, pueden ser en prosa, y lo hace cada personaje. ¿Cuál es la función de los parlamentos? Transmitir información y conmover al espectador. Ahora, estos parlamentos se pueden dividir o lo podemos encontrar en el guión de diversas maneras. Tenemos diálogos, tenemos dialogismos, tenemos apartes y tenemos acotaciones. De esto yo estoy muy segura que ustedes se acuerdan de los apartes, porque ya vimos que era un aparte en el periodo 1, y se acuerdan de las acotaciones, porque también ya vimos que son las acotaciones. En el caso de los diálogos, vamos a comenzar por ahí. Ustedes saben que los diálogos se dan cuando hay dos o más personajes hablando entre sí. Eso es un diálogo. Pueden haber dos, pueden haber tres, pueden haber cuatro personas que están interactuando. Eso automáticamente es un diálogo. Pero luego vienen los dialogismos. Acá la persona que habla lo hace consigo misma. Y ahí es donde entra el monólogo y el soliloquio. Respecto a esto, es probable que tengamos o que no tengamos muy clara la definición o qué es cada uno. Entonces, el monólogo se da cuando un personaje aparece solo y expresa sus pensamientos en voz alta. Es decir, que es una reflexión solitaria de un personaje ante un público, evidenciando sus emociones y pensamientos. En un monólogo, el personaje está solo en la escena y él está diciendo o hablando cómo se siente, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus emociones, pero lo que está haciendo al final es transmitiéndoselo al público. Y el soliloquio es oculta un diálogo consigo mismo el personaje, pero es, digamos que es más con él mismo, el diálogo es con él mismo, porque reflexiona acerca de lo que acontece. Por ejemplo, si dice, en el texto ustedes pueden observar el nombre del personaje, imagínense que se llama José y aparece en una acotación hablando consigo mismo. Y dice el personaje, no me engaño, esta noche cumpleaños, lo había olvidado, pero ¿con quién está hablando ahí? Está hablando con él mismo, es como un fluir de la conciencia, como cuando nosotros hablamos solos y decimos, usted solito, hey, hoy tenía clase de lengua a las 9, es cierto, se me había olvidado, pero ¿con quién está hablando? Está hablando usted solo, ¿sí? Entonces, eso es un soliloquio. En cambio, el monólogo es más como una expresión de lo que el personaje está sintiendo, está diciendo, pero obviamente se lo está transmitiendo al público. En los dos está solo, porque es un dialogismo. Y luego tenemos la otra que son los apartes. Los apartes ya ustedes saben que vamos a encontrar una acotación que diga aparte y lo que representa es que hay varios personajes, pero que uno de ellos se aísla de los demás o uno de ellos se aleja un poco y se asume que lo que está diciendo los demás no lo están escuchando. Eso ya lo habíamos visto también, entonces creo que no va a haber ningún problema. Y las acotaciones ya sabemos que son indicaciones que ha hecho o que hizo el autor desde que escribió su obra para saber situaciones, acciones, actitudes de los personajes o de los lugares. Y eso siempre lo vamos a encontrar entre paréntesis y en cursiva. Ya sabemos también que las acotaciones al momento de la puesta en escena no se leen, sino que se cumplen. Si, por ejemplo, dice que el personaje A le golpea al personaje B. Entonces, en la puesta en escena, ¿qué va a pasar? El personaje A va a golpear al personaje B, pero nunca va a decir, el personaje A golpea, porque eso es una indicación de lo que se tiene que realizar. Luego tenemos respecto al estilo. El estilo puede ser de dos tipos, indirecto o directo. El estilo indirecto se da más que todo cuando hay un texto narrativo.
porque el narrador está diciendo con sus propias palabras o está transmitiendo o pasando a sus palabras lo que otros dicen. En el caso del teatro, el estilo es puramente directo. Eso lo tenemos que aprender ahora también. El estilo del texto teatral es directo. ¿Por qué? Porque el autor deja que los personajes sean los que expresen. Entonces, en este caso, es importante que ustedes lo recuerden y que sepan que el estilo es directo porque los personajes están hablando, porque los personajes expresan sus sentimientos, sus pensamientos a través de los diálogos. Ahí tenemos ya marcado, es siempre directo, exacto, ahí está marcadito ya con rojo. Vaya, vamos a continuar entonces y vamos a pasar al último de los 3 contenidos que vamos a estudiar ahora, y es el drama. Para eso, para hablar del drama, tenemos que saber que es un subgénero dentro del género dramático. Si ustedes recuerdan, ya hemos hablado previamente de tragedias, hemos hablado de comedias, entonces el drama es algo similar, es un subgénero. Y para comenzar debemos saber el origen etimológico, ¿sí? Proviene del griego drao, que significa acción, y hace referencia a personas o a individuos que encarnan a los personajes y que se desarrollan en una acción en un escenario. Obviamente es una representación dramática. Es un subgénero que combina, aquí viene lo importante, combina rasgos de la tragedia y de la comedia. Ahí es donde viene entonces lo que nos puede hacer distinguir y diferenciar el drama de una tragedia pura y de una comedia pura. El tono general suele ser serio, pero frecuentemente se intercalan algunos pasajes o algunos elementos cómicos y el final resulta ser feliz en algunas veces y desgraciado o triste en otras. Entonces acá no hay una camisa de fuerza o no es que yo les diga, vaya niños, en el drama el final siempre va a ser feliz como pasa en las comedias. O no les voy a decir tampoco el final siempre va a ser triste como pasa en las tragedias, porque en el drama es variable, ¿sí? No existe un solo final que siempre se va a dar igual. Y generalmente el drama plantea cuestiones de carácter social o ético sobre lo que se pretende que se reflexionen, que los personajes transmitan, pero que el público reflexione. Ahora, respecto a las características, los personajes son seres humanos con capacidades y limitaciones, o sea, seres humanos comunes y corrientes como nosotros, que tenemos capacidades y tenemos defectos, tenemos limitaciones. 2, los temas presentan conflictos dolorosos que producen problemas internos en los personajes, o sea que, como siempre se da en el nudo de la acción, hay conflictos que son difíciles para los personajes y que generan conflictos internos. Y la característica 3, que ya la vimos previamente en la definición, es que el desenlace puede ser infortunado o feliz. O sea que ahí depende del gusto de quién, del autor cuando escribió su obra. Aquí tenemos nada más un repaso de qué es la tragedia y de qué es la comedia. En el caso de la tragedia, ya sabemos que es protagonizada por personajes heroicos que luchan sin éxito contra un destino adverso y tienen un final desdichado. Ya nosotros tuvimos la oportunidad de leer las tragedias griegas, leímos Prometeo encadenado, leímos Edipo Rey, leímos Electra y nos dimos cuenta que al final todos terminan mal, tienen un final trágico, tienen un final triste. Su finalidad es conmover al espectador y purificar su espíritu por medio de la contemplación del sufrimiento del héroe. O sea que al final es generar, acuérdense, la catarsis, el que yo me pueda identificar con el personaje y decir, puchica, pobrecito Edipo, lo que le pasó, pero él no quería realizar lo que hizo, pero al final el destino, etcétera. Y luego la comedia refleja en clave de humor sucesos cotidianos que se resuelven con un final feliz. Acá el autor se propone provocar la risa del público. Tal vez no es que nos va a dar una gran risa y que vamos a pasar carcajeando como si fuesen chistes, pero a medida se va realizando esto, se hace una crítica de los vicios del ser humano o de los defectos de la sociedad. Y el humor se consigue a través de diálogos absurdos. O sea que la comedia es lo opuesto a la tragedia. Y luego tenemos los elementos del texto dramático, ahí tenemos cuáles son. Tenemos el sujeto, el conflicto, la acción, el entorno y la historia. Esto es bien sencillo. El sujeto es el que realiza las acciones, lucha, especula, teje alianzas, se enamora. Para llevar adelante el hecho teatral es necesaria la presencia de 2 o más sujetos. O sea que aquí prácticamente estamos hablando de los personajes. El conflicto es el choque de fuerzas antagónicas, genera y desencadena la acción.
enfrenta a dos o más personajes, actitudes o concepciones del mundo. Acá es donde se nos viene la trama. ¿Qué es lo que pasa? Está uno en contra de otro, el otro le pasó lo siguiente y se fue con el otro, la otra persona. Entonces es como la trama, como el hilo de las acciones o como el hilo de lo que se va desarrollando. Y por eso es que viene el siguiente, que es la acción. Ese es el elemento transformador que persigue el flujo de una situación a otra, generando la progresión dramática que lleva a la resolución del conflicto. Entonces, si yo tengo el conflicto, que es el problema, la acción es como lo que va a tejer cómo se va a poder resolver. El entorno es el contexto, el aquí y el ahora, el espacio y el tiempo en el que se desarrolla la acción dramática. Y la historia es el elemento básico que permite el desarrollo de la estructura dramática. En ella se pueden identificar el tema y el argumento. Acá recuerden que el tema no es el título, ¿verdad? El tema es de lo que habla, de lo que se habla en el texto. Por ejemplo, si hablamos de Electra, que es una de las tragedias que ya leímos, podríamos identificar cuál es el tema. No me pueden decir, señor, el tema es Electra. No, porque el tema es de lo que se trata o de lo que gira, dentro de lo que gira la historia. En este caso podemos decir o podemos mencionar que la venganza es el tema central de Electra. ¿Por qué? Porque lo que pretende ella es vengarse de lo que le hicieron a sus papás, tanto ella como su hermano, ¿verdad? Y luego, ya para terminar, tenemos algo sobre la estructura de los teatros actuales. Acá tenemos prácticamente los nombres de los elementos o de la estructura de los teatros actuales. Tenemos el telón de fondo, que es la tela colocada al fondo del escenario. Si ustedes ven aquí en la imagen, el telón de fondo está hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás del escenario. Luego tenemos el telón de boca, que es el que oculta las bambalinas. Si ustedes ven aquí, es este que estoy señalando ahorita con el mouse, aquí a la izquierda. Este es el telón de boca. ¿Por qué? Porque lo que hace es tapar las bambalinas. ¿Y qué son las bambalinas? Son tiras que están colgadas del telar y son, si ustedes observan, yo estoy señalando ahorita, esto que se observa aquí son trozos de tela, una tela, otra tela, que van hacia atrás. Y ahí, ¿quién se mete? Se meten los personajes para que al momento de la salida a escena estén cerca y ya puedan aparecer en el escenario. Entonces, telón de fondo está hasta atrás. El telón de boca cubre las bambalinas. Este puede tener diferentes estructuras. Si se fijan, este es uno. Arriba tenemos otro. Tenemos esta parte de aquí. Luego tenemos la parrilla y el telar. Estas dos son estructuras de hierro, básicamente, que están en la parte superior del escenario y que ayuda a soportar los telones y el decorado, la escenografía. Luego tenemos el proscenio, que es el espacio que está delante del telón de boca, o sea, lo que está cerca de la primera fila de donde está el público sentado. Y el foro está detrás del arco del proscenio, o sea, el foro es esto, esta parte que está aquí arriba y obviamente entre el público y el escenario. La orquesta es el lugar para los músicos, cuando hay efectos sonoros en vivo, por ejemplo. Luego tenemos la sala, que es el lugar para los espectadores, o sea, la sala es esto, donde están ya las butacas, las sillas, y el escenario es el lugar donde actúan. Esto no, ahorita recuerden que nuestro objetivo no es aprendernos y ser dramaturgos y conocer, pero por cultura general, por ejemplo, cuando usted dice tras bambalinas o estaba detrás de la bambalina, usted se puede quedar, bueno, ¿y eso qué es? Ni siquiera sé. O mira el telón de fondo y el telón de boca. A veces no lo entendemos. Entonces la tarea es cuando usted vaya al teatro, cuando ya salgamos de cuarentena, primero Dios, y podamos ir, usted observe y fíjese. Obviamente no todos los teatros tienen la misma estructura, no todos los teatros tienen todo esto, ¿sí? Incluso hay representaciones que se dan al aire libre, afuera, en las calles, y no tienen tanto decorado, no tienen tanta estructura, pero un teatro actual y que cumple con todo esto, sí sería bueno que cuando vayan de nuevo, ustedes puedan procurar fijarse cuáles son la estructura, dónde están los elementos que ya hemos mencionado. Entonces, con eso prácticamente terminamos el contenido, la explicación y el repaso. Ahora quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, porque ya nos quedan pocos minutos para resolver dudas, así que si alguien tiene alguna, me puede decir y yo con gusto le ayudo. El tema es bastante teórico, si se fijan es bastante teórico, pero es fácil de comprender, no tiene mayor complicación. Ustedes ya leyeron esa información, espero, ¿verdad? Así que si alguien tiene alguna pregunta, chicos, o está todo claro como el agua, ¿verdad? ¿Vale? ¿Está todo claro? Sí. Bueno, tengo una pregunta. Ajá, dale.
con lo del estilo directo, Ujú. entonces el indirecto sería como cuando se narra la historia, ¿o no, Ajá, verdad? ajá, por Así ejemplo, oralmente. si yo, por ejemplo, digo, estoy escribiendo un cuento y digo, entonces llegó Valeria y dijo que estaba triste porque su perrito estaba enfermo. Tú no lo dijiste, no lo dijo el personaje, sino que lo dijo el narrador. Mm. Ese es el estilo, Mm. ajá, ajá, exacto. Es como Ok. pasar a voz del narrador lo que dijo el personaje. Por eso es que en el texto dramático no está ese, porque ahí sí los personajes hablan claramente. Ok. Ajá. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Para que nos vayamos despidiendo ya y vayan a seguir con sus actividades diarias. Les agradezco como siempre que se hayan conectado y que se hayan conectado puntuales. Espero que les haya servido y recuerden que si tienen alguna duda en el transcurso de la otra semana me pueden preguntar porque tenemos evaluación justamente de estos temas el viernes. ¿De acuerdo? Yo también tengo una pregunta. Ajá, dime. Como nos mostró lo del texto, ¿verdad? Las acotaciones, las pausas, los monólogos y todo eso. ¿Sí? Esos serían partes de los elementos no lingüísticos. O sea, Mm, el propio guión sí es parte de los elementos no lingüísticos, pero las acotaciones, los diálogos, los monólogos, los apartes serían parte de los elementos lingüísticos. exacto, sí, son lingüísticos, sobre todo los diálogos y los dialogismos, porque ya las acotaciones son parte del texto secundario, entonces ahí puede decir o no puede ser algo el personaje, pero los diálogos y los soliloquios y monólogos sí, son lingüísticos, sí.